Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. Cuando lo encuentre, se pone de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Segundo de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. Gloria a Jesús. Dice así la Escritura: de esta manera hizo Ezequías y todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Padre, gracias por tu palabra que es bendita. Oramos, Señor, para que esta palabra pueda entrar a nuestro corazón, pueda entrar a nuestra mente y pueda tomar control de nuestras vidas, Señor. Que juntos, Señor Jesús, a ella podamos tener vidas exitosas delante de tus ojos, Señor. Ministranos a través de ella. Bendícenos a cada uno, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Gloria a Jesús. Hemos hablado un par de semanas de propósitos de Dios para 2020. El domingo pasado veíamos 3 propósitos que Dios tiene para nosotros en 2020. Pero esta mañana vamos a ver propósitos de nosotros para con Dios, para con la iglesia, para el 2020 y, ¿por qué no?, para toda la vida. Bueno, propósitos. Dijimos, algunos hacemos propósito de adelgazar, tantas cosas que nos proponemos: portarnos bien, hacer bien las tareas, leer la Biblia. Vi que por ahí le pusieron algún propósito que usted puede tener para el 2020, que es de leer la Biblia durante un año. Leer la Biblia durante un año. Y para eso, dice, nosotros solamente tenemos que leer 4 capítulos diarios. Eso es la idea. Es un propósito. Ahora, ¿qué propósito podemos ponernos inspirados en lo que hizo este hombre? Ezequías. Ezequías fue un rey de Israel y es uno de los reyes que más sobresalen en cuanto a su fidelidad para el Señor. Dice una cosa ahí que dice que Ezequías hizo, dice, lo bueno, lo recto y lo verdadero. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer delante de Dios? Debemos de hacer lo correcto. ¿Qué podemos llamar lo correcto? Se resume en estas 3 palabras. Lo recto, dice aquí, lo verdadero, lo bueno, recto y verdadero. Esas 3 cosas definen lo que es lo correcto. Que cuando pensemos, si estará correcto esto, entonces preguntémonos: ¿es bueno? ¿Es recto? ¿Es verdadero? Y si cumple los 3 requisitos, entonces estamos haciendo lo correcto. Vamos por el camino correcto. ¿Qué es lo bueno? Lo apropiado para un fin sano, lo describe un diccionario. Apropiado para un fin sano. Que tiene inclinación a hacer el bien, que cumple con sus deberes. Dice, eso es lo bueno. Dios es bueno. La Biblia lo menciona cada rato. Dios es bueno. Y nosotros lo cantamos. Dios es bueno. Alguna vez nos hicieron un tipo meme, ¿verdad? Lo que sería hoy un tipo meme. Porque todos los fines de año en la iglesia nosotros pasábamos al frente como familia y cantábamos: porque tú eres bueno. Entonces decía: va a pasar los hermanos Martínez, ¿qué van a cantar? Lo mismo cantábamos todos los años. Pero bueno, pero es que era lo cierto. Dios es bueno. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Debemos de ser buenos.
Y entonces decimos, pero nos justificamos muchas veces que no, es que no hay ninguno bueno. Solo Dios es bueno. Pero debemos de encaminarnos para ser buenos. Debemos de ir en camino para ser buenos. Quizás no podrá llamarnos nadie buenos, porque el bueno por excelencia es Dios mismo. Y nunca vamos a llegar a ser iguales a Dios. Hasta que estemos allá en la presencia del Señor, donde estaremos libres de todo pecado. Podrán llamarnos ahí, son personas buenas. Sin embargo, debemos de encaminarnos a ser buenos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y así dice el Señor, ¿verdad? Sean buenos porque yo soy bueno. Sean santos porque yo soy santo, dicho en otras palabras. Y pudiéramos decir, pero ser santo es imposible porque vivimos en un mundo pecaminoso. Pero la Biblia nos manda a encaminarnos a ser santos, a la santidad. Igual tenemos que encaminarnos a ser buenas personas. O sea, personas que hacemos lo apropiado para el fin sano. Personas que tenemos inclinación a hacer el bien y que cumplimos con nuestros deberes. Hay cosas que son tan sencillas, pero que muchas veces no cumplimos con ellas. En la casa, por ejemplo, ¿cumplimos todos con nuestros deberes en el hogar? Quizás no. Quizás delegamos a una persona para que cumpla con los deberes que nos corresponden a todos. Entonces, una persona buena es aquella que cumple con sus deberes y que está inclinada a todas sus actitudes a hacer el bien. ¿Qué es lo recto? Lo recto es aquello que no se tuerce, que no tiene ángulos o curvas, ¿verdad? No podemos decir esta calle que recta es y una calle así. En las calles rectas son así, usted la mira y a mí me impresiona esas calles que se ven en otros países, donde apunta el vehículo, va con una cámara y es una línea pero recta la que tienen por delante. Nosotros aquí muy pocas veces salimos en Soyapango y queremos ver una calle recta, no vemos calle recta. Todavía usted va a Santa Tecla, se para en fila ahí por Las Delicias, se para en esa avenida y usted ve una calle pero totalmente recta hasta llegar por ahí por el Trébol, recta. Esa ciudad fue diseñada así, fue diseñada con calles rectas. Después, conforme las ciudades se van extendiendo, ya se le hizo toda clase de caracol alrededor de ella, pero en los centros son calles rectas. Recto es aquello que no se tuerce, que no se desvía del punto al que se dirige, va recto, o sea, no se va desviando por el camino. Es moralmente justo e íntegro. Moralmente justo e íntegro. Dice que bonita la definición. Una persona recta es una persona moralmente justa e íntegra. Dios es recto y justo. El salmista decía en el 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos. Quiere decir que no se mueven, no se van acomodando. Los mandamientos de los hombres muchas veces no son rectos. ¿Por qué? Porque tratan de acomodarse a los estilos de vida, tratan de acomodarse a los tiempos. Se habla de iglesias modernas, se habla de cristianos adecuados al tiempo. El cristianismo, decían algunas personas, hay que adecuarlo a los tiempos. No podemos estar pensando en el cristianismo antiguo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo antiguo era tajante, blanco o negro. Y Dios así es. Con Dios somos blancos, somos negros, somos claridad o somos oscuridad. No hay términos medios. No hay términos medios. Ni hay, a veces sí, a veces no, a veces, pero vas avanzando, amigo. Vas avanzando, hermano. No importa si te desvías, vuelves al camino, te vuelves a desviar, vuelves al camino. Y así es para muchos creyentes el caminar cristiano. No es un caminar recto. Dice que la palabra de Dios es recta, es recta. Bueno y recto es Dios. Eso quiere decir que Dios es recto, no cambia. Por eso es que fue necesario, para que nosotros pudiéramos tener salvación, pudiéramos librarnos de la muerte eterna, que alguien muriera en nuestro lugar. Porque Dios no cambió sus mandamientos. La paga del pecado es muerte. Y para que el pecado desaparezca tenía que haber muerte, tenía que haber sacrificio. Esa era la ley de Dios. Y Dios no la iba a cambiar. Él dijo, no voy a cambiar, lo que voy a hacer es dar un sacrificio que pague el precio del pecado del mundo. ¿Y cuál fue el sacrificio? Jesucristo. Ustedes lo conocemos. Entonces, si no hubiese sido, si Dios hubiese cambiado de parecer y hubiera, no, ahora voy a cambiar los lineamientos, el mandamiento lo voy a cambiar, porque como yo soy Dios puedo hacerlo. ¿Quién podía criticar a Dios si Él cambiaba el mandamiento? Nadie lo podía criticar.
Sin embargo, no lo cambia. ¿Por qué? Porque Él es recto y mantiene su palabra. Si Él dice que la paga del pecado es muerte, eso va a ser de aquí hasta la eternidad. No va a cambiar nunca. No se va a adecuar al tiempo. Es que miren, ahora ya la pena de muerte, dicen algunos, no es humana. Y entonces ya no debe haber pena de muerte. Un montón de países donde abolieron la pena de muerte porque no es humano. No es humano. Sin embargo, la Escritura dice, hablando en el término espiritual, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, vamos al Levítico, a la ley, y vamos a encontrar que aún cosas que a nosotros nos parecería muy exageradas, pero cuando un hijo decía es contumaz, o sea, rebelde, malcriado, muera irremisiblemente apedreado. Los hijos no podían levantarle la voz a los padres, no podían hacerlo. En mi niñez yo lo pude ver. Alguien le hizo lo que decían, me tiró un besito, decíamos nosotros, lo que decían, mira, y andase, decían los hipócritas. ¿Qué pasó? Aquí tengo una persona que lo recordará. Una pierna de esas de golpear carne. ¿Cómo hiciste? ¿Ah? Es tajante. Se hablaba de pecado y la gente, aleluya, amén, y entonces criticamos muchas veces a esas personas porque se visten de una manera diferente, porque hablan de una manera diferente, y entonces los criticamos, pero somos tan modernos que ahora el pecado es parte de nuestra vida. Y entonces vamos por la vida zigzagueando, a veces sí, a veces no, pero ahí vamos caminando. Es que mi hermano, la santidad no puede ser instantánea. Dice, es un proceso. La santidad es un proceso. Y nos justificamos con eso, ¿para qué? Para darnos permiso de salirnos y volver a entrar. Volvernos a salir y volver a entrar. ¿Por qué? Porque la santidad es un proceso. Estoy luchando, hermano, estoy luchando, hermana. Estoy haciendo el esfuerzo. Ahí voy, ¿verdad? Despacito, pero seguro. Lento, como dice el lema de una institución, ¿verdad? Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Pero ahí vamos caminando. Lo recto, dice, es aquello que no se desvía del punto al que se dirige. Dios es recto y justo, y por lo tanto nosotros deberíamos de ser rectos. ¿Qué es lo verdadero? Que estamos englobando lo que es lo correcto. Lo verdadero es aquello que se ajusta a la verdad, que contiene o es verdad, es real, auténtico, es sincero, es veraz. Dios es verdadero. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Yo soy verdad. Él habló de verdad. No hay nada más extenso o más completo que la verdad. Lo contrario a la verdad es la mentira, y ahí le podemos poner una gran cantidad de niveles si queremos, aunque la mentira es mentira y no tiene niveles. Es de una forma o de otra, pero es mentira. Entonces dice, lo verdadero es aquello que es auténtico, que es sincero, que es veraz. Yo soy el camino y la verdad, y conoceréis la verdad, le dijo Jesús a los discípulos, y conoceréis la verdad. El Espíritu Santo haya venido sobre ustedes van a conocer la verdad. ¿A quién van a conocer? A Dios. Dice el profeta Jeremías, mas Jehová es el Dios verdadero. Dios es bueno, Dios es recto, Dios es verdadero, y nosotros deberíamos de ser iguales a Dios. ¿Por qué no nos atrevemos a ser tan tajantes? O dígame usted si alguna vez se ha atrevido a decirlo así. Decir, ¿usted quiere ser buen cristiano? Sí. Yo le pregunto, ¿ustedes quieren ser buenos cristianos? Entonces imítenme a mí. Cuidado, cuidado. Imítenme a mí. ¿Por qué? Porque ustedes ven en mí muchos errores. Porque ustedes me conocen y saben cuáles son mis debilidades. Y delante de Dios, mis debilidades ocultas están expuestas. No se ocultan delante de Dios. Entonces, ¿por qué? Como nosotros sabemos que tenemos debilidades, no nos atrevemos a decirle a la gente, hijos, ni a los hijos, ¿verdad? Hijos, ustedes quieren ser buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres, imítenme a mí. Sean como yo soy. Aunque los niños cuando están chiquitos dicen, ay, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Pero cuando crecen y ya tienen un poquito de entendimiento y razonamiento, ellos dicen, no,
Yo no quiero ser como mi papá, porque mi papá cometió muchos errores, porque mi mamá cometió muchos errores. Yo no quiero ser como ellos. Pablo dijo, sí, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Ahora, ¿cuántos imitamos a Cristo? Imitamos a Cristo. Imitar es hacer lo que... Mira, una vez con mi esposa hace poco vimos una película, estábamos solos, los dos aquí, tristes, solos y abandonados, ¿verdad? Entonces dijimos, veamos algo, ¿verdad? Vimos una película mexicana graciosa, era sobre un imitador de Pedro Infante. Y mire, qué impresionante. El hombre, el imitador, cantaba igualito a Pedro Infante. Igualito. Y se vestía igualito que Pedro Infante y caminaba igual y se movía igual. Entonces eso es imitar. Imitar es hacer lo mismo que el otro hace. Imitar es vivir de la misma manera que el otro vive. Ahora, ¿cuántos imitamos a Cristo? ¿Cuántos vivimos de la misma manera que vivió Cristo? ¿Cuántos hablamos de la misma manera que hablaba el Señor? ¿Cuántos estamos pensando de la misma manera que Él pensaba? Las Escrituras dicen en algún momento, nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir, usted y yo tenemos la capacidad de tener la mente limpia, sana y pura que tenía Jesús. ¿Por qué no la tenemos? Porque no somos imitadores de Jesús. Porque imitamos algunas características que Él tiene, algunas cosas que Él tiene, algunas formas de las que Él actuaba, pero no somos verdaderos imitadores. Hay momentos en que empezamos a imitar, en vez de imitar a Pedro Infante, se me sale la imitación a otro cantante. Y entonces se me cambia la voz, y entonces, no, pero es que empezamos a argumentar de muchas maneras para justificarnos. Sed imitadores de mí. Eso quiere decir que si Dios es bueno, si Dios es recto y si Dios es verdadero, así deberíamos de ser nosotros. Buenos, rectos y verdaderos. Si Dios es correcto, entonces sus hijos debemos de ser correctos. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros si somos correctos, si hacemos lo correcto? En el capítulo 31 que usted tiene ahí, versículo 20 y 21, dice aquí, mire, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Lo más sencillo, para Dios. ¿Cómo cuesta eso? Yo he batallado muchas veces contra eso. Porque nosotros argumentamos mucho. Y decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer como para Dios si esto es algo que no me gusta, que no me agrada? Y traigamos las cosas simples. ¿Anda a botar la basura? Ay, ¿por qué solo a mí? Cuando están pequeñitos los niños, como no entienden, ellos quieren hacer todo. Aprovecha el niño de 4, 5, 6, 7 años y hasta los 8 años. A los 9 años ese niño ya no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque quiere ir a comprar las tortillas, quiere ir a la tienda, mami, yo voy, quiero ir contigo. Pero ya cuando tiene 9, 10 años ya empieza a perder el gusto. Y entonces, papito anda a botar la basura, mamita anda a botar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no va él? ¿Por qué no va ella? Solo a mí me manda. Y empezamos nosotros a argumentar. Si pensáramos, yo lo voy a hacer porque con eso yo agrado a Dios, lo haríamos con alegría. ¿Cuántos salimos al trabajo? Renegando del trabajo que vamos a hacer. Ay, no quiero. Le preguntaron en una encuesta hace poco, un par de días vi un programa de preguntas, de encuestas a personas, y la pregunta que lanzaron es, ¿qué día es el que menos te gusta ir a trabajar? Todos dijeron el lunes, la mayoría dijo el lunes. ¿Por qué? Porque viene de descansar el domingo, y entonces el cuerpo está descansado. ¿Cuál es el día que te quieres ir a descansar? Dice, el último día que quisieras trabajar, viernes, dicen. ¿Por qué? Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Ves que sí oye? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. O sea, comienza a alegrarse el cuerpo desde que es viernes, porque ya viene sábado, que mucha gente no trabaja el sábado, otros sí trabajamos el sábado. ¿Cómo hacemos lo correcto? Cuando lo hacemos para Dios, como que lo hacemos para Dios. Cada cosa que hagamos, si es en la casa, si es en el trabajo, si es en la iglesia, si es en la comunidad, hagámoslo como para el Señor. Mire, yo me alegro, fíjense que hoy en la mañana
de salir. Había una cantidad de gente aquí en la colonia limpiando las aceras, los arriates, chapolando. Niños de un grupo de niños y bastantes personas mayores. Y a veces cuando voy por el bulevar veo una cantidad de gente que son empleados de la alcaldía que están limpiando, están chapolando, recogiendo basura. Y están felices, bromeando, tirándose cosas, haciéndose bromas. Yo digo, qué tremendo. Y nosotros a veces en la casa no queremos ni siquiera levantar el papel que botamos. Entonces, si hacemos las cosas para el Señor, usted y yo las vamos a disfrutar. Cuando usted disfruta el trabajo y le da gracias a Dios por ese trabajo tan pesado, por ese jefe tan ogro, por ese compañero tan malintencionado, usted y yo vamos a disfrutar el trabajo. Lo vamos a disfrutar. Y no hay cosa más linda que disfrutar lo que hacemos. Porque cuando no disfrutamos lo que hacemos, sufrimos. Hagamos las cosas para Dios, como para el Señor. Todo, hagámoslo, dice que todo cuanto emprendió este rey, de acuerdo con la ley y los mandamientos, no se apartó de la voluntad de Dios, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y cuál fue el resultado? Fue prosperar. Muchos hablamos, que sí, como que dicen, el evangelio de la prosperidad, no solo eso predican. ¿Qué hay que hacer para tener prosperidad? Hacer todo de corazón, buscar a Dios y no apartarnos de la ley y los mandamientos. Y entonces dice la Escritura, vamos a hacer prosperar. O sea, no hay truco en eso. No hay nada espectacular en eso. No hay nada esotérico en eso. No hay nada que hay que hacer este ungüento, hay que poner este humito y hay que... No hay nada. Sencillamente dice aquí, emprender las cosas de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscar a Dios y hacerlo de todo corazón. ¿Y eso en qué redunda? En prosperidad. Y la prosperidad no solo se mide en cantidad de dinero, porque hay gente que tiene mucho dinero y no son felices. Se supone que la prosperidad me hace feliz, pero hay gente que tiene mucha plata pero no son felices. Porque la felicidad tampoco se mide en cuánto tengo, sino dicen algunos, lo van al revés, en que no necesito nada. La prosperidad está en que yo no necesito nada. Yo soy próspero cuando no me hace falta nada. Y no importa si otros tienen más, 7 carros, 9 casas, 8 fincas. Si yo estoy feliz con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado, entonces soy próspero. Pero si yo teniendo aquello, quiero más y nunca descanso para obtener más, entonces caigo como el personaje aquel que Jesús mencionaba, que hizo unos grandes edificios para guardar todos sus bienes, y le digo, eres un ignorante. Esta noche vienen a pedir tu alma, y que ¿a quién le queda todo eso por lo cual trabajaste? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? Cuando lo hacemos delante de Dios y para el Señor, y cuando buscamos a Dios de todo corazón. Algunas de las cosas que hizo Ezequías. Mire, vamos a examinar a este Ezequías. Vamos a ir al capítulo 29, así un poco atrás. 29, versículo 3. Fíjese qué interesante lo que hizo Ezequías. En el tiempo de Ezequías había una idolatría impresionante. Cuando él comienza a reinar, el reino de Israel está destruido por su idolatría. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Miren, la casa de Dios había sido descuidada. Por eso es que algunos incluso se ponían a llorar cuando decían, ¿cómo es posible que la casa del Señor esté en ruinas? Decían en otra parte de la historia, y nuestras casas están finamente adornadas, están pero preciosas, y la casa del Señor, miren, está derrumbada. Así como la derrumbaron, ahí está, nadie ha hecho nada. Pues dice que Ezequías lo que hizo fue, en el primer mes de su mandato de reino, dice que abrió las puertas de la casa de Dios y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Él le puso orden, edificó, restauró la casa del Señor. Ahora, recuerda que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, que somos la casa de Dios. Vamos a la casa del Señor y uno cree que va a ese edificio, ¿verdad? A esa champa, a ese gran estadio. Vamos a la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros. ¿Cómo está la casa de Dios? Está un poco chueca. Hay puertas que rechinan. Ya, yo dije un día de estos,
Y fue aquí en mi casa. ¿Saber cuánto tiempo he pasado oyendo ese ruido y no me había percatado hasta ayer? Y dije que iba a hacer algo y no lo he hecho todavía. Estoy agarrando impulso. Abrí la puerta y la puerta le hizo, la puerta del baño. ¿Qué es eso? Hasta ayer. ¿Cuánto tiempo ha haber pasado esa puerta haciendo ese ruido? Ni nos hemos fijado. Dice que hay cosas que se vuelven tan cotidianas para nosotros que no nos fijamos. No nos fijamos. Uno pasa en su casa y como no mira para el techo, no se fija que hay telarañas. Y si las mira, dice, ya la voy a quitar. Y ahí permanece. Sí, no nos fijamos. Ya no nos incomoda, pues no nos incomoda. La puerta está de lado, hay que darle un gran empujón y una patada para que cierre. No nos incomoda, no nos incomoda, ya no nos estorba. Pasamos y caminamos por la casa y tenemos que levantar los pies porque hay un montón de cables tirados por todos lados, ya no nos incomoda, no nos incomoda. Cuando cambió la gerencia técnica donde yo trabajo, hace muchos años, cuando todavía no era la empresa como es hoy, donde trabajábamos nosotros eran una cantidad de cables tirados por todos lados. Cables que ya no servían, que en algún momento sirvieron, los quitaron, pusieron nuevos, pero nunca quitaron el cable, ahí permaneció. Entonces uno llegaba detrás de los equipos y miraba una cantidad de cables que para saber cuál era el que andaba buscando había que rebuscarse mucho. Entonces cambiaron de gerencia técnica y lo primero que hizo el señor cuando llegó, se fue a parar y dijo, llamó a los técnicos, tienen una semana para dejar esto como debe ser. Y empezaron aquellos tipos, ¿no? A la semana eso estaba nítido. ¿Y sabe qué pasó? Nosotros ya no nos estorbaba. Trabajábamos allí, nos parábamos encima de los cables y no nos molestaban. Es más, había uno de los compañeros que llevaba sus panes para comer y los ponía, abría la consola de audio, que eran diferentes a las de hoy, ¿verdad? Las abría, eran de tubos, tenían unos transformadores que se calentaban como que eran planchas, y entonces ahí ponía encima los panes, encima del transformador. Mientras estaba trabajando, el pan se le estaba calentando. No nos estorbaba. No nos estorbaba. Las cosas estaban mal y a nadie le estorbaban. Mirábamos los cables tirados, nos levantábamos los pies, a nadie le estorbaba, nos acostumbramos tanto. Dice que Ezequías lo primero que hizo fue, abrió las puertas del templo y las reparó. ¿Cómo estamos nosotros poniéndole cuidado a nuestra casa, a nuestro templo? Estamos acostumbrándonos a que está por aquí, está por allá, que está de ladito, que rechina por aquel lado, que hay por aquí unas cuantas telarañas. Y no me incomodan, no me molestan. ¿Estamos acostumbrando o estamos? Para hacer lo correcto, deberíamos de hacer lo que hizo Ezequías, reparar el templo del Señor. Es reparar el templo. Él llamó a la santidad a los sacerdotes y a los levitas. Hizo venir a los sacerdotes y los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, miren lo que les dice el rey: oídme, levitas, los que trabajaban en el templo y que se habían acostumbrado a tantas cosas ya. Santificaos ahora, o sea, no se estaban santificando, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Quiere decir que nosotros le metemos al santuario tanta inmundicia, y en aquel tiempo era ídolos, cosas que no eran parte de los elementos que Dios había ordenado que estuviesen dentro del templo, del lugar santo. Ahí solo tendrían que estar las cosas que Dios había ordenado. En el lugar santísimo solo lo que Dios había dicho. En el altar tenía que estar solo lo que Dios había dicho. En el atrio tenía que haber solo lo que Dios decía. Sin embargo, ellos habían amontonado tantas cosas del producto de la idolatría que vivían alrededor y las habían hecho parte de su ritual. Entonces Ezequías le dice, saquen todo eso, santifíquense ustedes, o sea, vuélvanse a Dios y saquen toda la inmundicia del santuario. ¿Nos llama a la santidad? ¿O la santidad es algo que nos da temor? Y algunas personas dicen, fíjese que cuando uno las invita a un culto, dicen, no, a mí no me gusta que me presionen. No, a mí no me gusta que me fuercen a aceptar. Es que a mí no me gusta que me lleguen a hacer la invitación. Es que no me gusta que siempre que llego me preguntan si quiero. No me gusta.
¿Y sabe por qué? Yo estoy bien así, no le hago mal a nadie. Además, no soy malo, no soy mala persona, no le hago mal a nadie. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo? Y muchas personas vivimos de esa manera. No, además con Dios yo no quiero jugar. Yo, mire, mejor estoy aquí, de lejito, me gusta oír, oigo, respeto mucho eso, pero yo con Dios no quiero jugar, porque mañana yo ande mal, no quiero quedarle mal al Señor. ¿Por qué? Y cuando Dios hace un cambio, lo hace de verdad. Ahora, cuando yo me doy el permiso de entrar y salir, por supuesto, ¿verdad? Decía un pastor, y eso jamás se me olvida. No, hijo lindo, le decía el consejero de jóvenes. Ay, papito lindo, yo sé que tú tienes, tus hormonas ahorita están calientes, ¿verdad? Están pero hirviendo. Andate un ratito al mundo, pero no te quedes mucho tiempo, regresarte. No puede ser, o sea, no puede ser. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a la santidad? ¿Estamos buscando la santidad? ¿Nos estamos santificando? ¿O estamos pasándola? Él restablece el servicio en la casa del Señor, dice el versículo 35 de este mismo capítulo 29. En esta Biblia se nos va pegando. Así pues, dice, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones por cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. ¿Hemos dejado de servir al Señor? Y hablemos de servir al Señor, no solamente pasar al frente, ¿verdad? Porque algunos creen que servir al Señor es pasar al frente, o tener un gafete que diga que yo soy X de tal ministerio. ¿Usted quiere servir al Señor? Viva vidas santas, que su vida esté adorando al Señor, que su corazón esté dispuesto a glorificar el nombre del Señor, y le aseguro que será más útil para la obra de Dios que pararse a cantar, por ejemplo, en el culto. Porque la cantada en el culto la escuchan los creyentes, pero su estilo de vida lo ve el mundo. Aquí no se escuchan cantar y no me escuchan gritar a mí, ustedes, pero mi estilo de vida afuera es lo que la gente ve, y eso es lo que bendice al mundo. Entonces, ¿cómo estamos restableciendo el servicio al Señor? ¿Estamos pensando que servir al Señor no es vivir? Pues sí, servir al Señor es vivir una vida agradable a los ojos de Dios, y por lo tanto va a ser agradable a los ojos de las personas. Y si a los ojos de las personas, porque son pecadoras, no es agradable, pues es un muy problema, pero nosotros no vamos a cambiar solo para que la gente esté contenta con nosotros. Vamos a vivir vidas agradables a los ojos de Dios. Gloria a Dios. Llamó a la santidad y restableció el servicio en la casa de Dios. Y otra cosa que hizo Ezequías, celebró la Pascua, o sea, restableció las fiestas. Envió después por todo Israel y Judá y escribió cartas, dice, a las tribus para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Dios, capítulo 30, a celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. ¿Usted recuerda el día que aceptó a Cristo? Antes había un canto que a mi esposa le gustaba. Yo lo aprendí con ella. Ella dirigía los cultos. Ella desde arriba en el culto me decía ojitos y yo la miraba. Ella cantaba, ¿eh? Ella cantaba un coro que decía: era en un lunes, alguien me ha tocado. Así era, ¿verdad? Era en un lunes, alguien me ha tocado. Y entonces todos los que habíamos aceptado a Cristo el día lunes, nos parábamos. Y entonces yo me paraba el día lunes, era el único que se paraba el día lunes, porque ese era mi día libre en mi trabajo. Y entonces me quedan diciendo: el día del zapatero, me dijeron una vez. Porque dicen que los zapateros no trabajan el lunes. No sé si será cierto. El día del zapatero, me dijeron, es el día. El día lunes decían, era el día martes, se paraban los del día martes. Miércoles, jueves, viernes. El domingo se paraba casi toda la gente. ¿Recuerda el día que aceptó a Cristo? Amén. ¿Qué día fue? Un martes. ¿A qué horas? En un culto misionero a las 5:55 de la tarde con 23 minutos y 37 segundos. ¡Qué tremendo! Recuerda el día, la fecha. ¿Cuándo recuerda? ¿Usted recuerda cuándo recibió a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Se alegra por eso? Vive diciéndole al Señor: Señor, gracias porque hace 35 años yo te recibí como mi Señor y Salvador. Y entonces publica en su Facebook: hoy estoy cumpliendo años. Muchos no nos recordamos cuándo fue. Muchos no nos recordamos ni el día que nos casamos.
Se nos olvida. Se nos olvida. A mí me preguntan, ¿cuál es la fecha de nacimiento de sus hijos? Tengo un gran problema. Tengo un gran problema. Se me cruzan las fechas. No recuerdo muchas veces en qué fecha nacieron ellos. Se nos olvida, pero celebramos el día que recibimos a Cristo. La Pascua era la celebración de cuando Dios los sacó de Egipto. Esa noche, antes de salir, ellos celebraron la Pascua. Y Dios dijo, van a hacer esto permanentemente hasta que yo regrese, lo van a hacer siempre. ¿Por qué? Porque prácticamente la Pascua era la celebración de su independencia. El día cuando Dios los sacó fue el día que ellos celebraron la Pascua. Entonces para Israel esa era una fiesta que no podían obviar, que no podían dejar de hacer. Ellos tenían que celebrar el día que Dios los sacó de Egipto. Sin embargo, habían dejado de hacerlo. Ya no lo hacían. Y entonces Ezequías lo que hace es que manda cartas a todas las tribus que estaban distraídas haciendo otras cosas. Y les dice, vengan a Jerusalén, vamos a celebrar la Pascua. Vamos a celebrar que Dios un día nos sacó de la esclavitud en Egipto. ¿Se alegra porque Dios los sacó de la esclavitud? O somos de aquellos que decimos, me incluyo yo, para no ser mal educado. ¿Por qué tuve que aceptar Cristo? Qué gran rollo en el que me metí. Celebremos. Estamos haciendo lo correcto cuando celebramos el día que Dios nos ha liberado. Estamos celebrándolo, nos alegramos por eso. Qué bueno si se alegra. Junto al pueblo, dice, ellos desecharon el pecado, quebraron estatuas, destruyeron las imágenes. El capítulo 31, versículo 1, dice que después de celebrar, después de santificar, después de limpiar, de restaurar, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Hay cosas que cuestan hacerlas, y una de las cosas que yo siempre recuerdo y que lo he mencionado muchas veces ya, y usted va a decir, ya aburre el pastor con eso. Es que aunque nosotros creíamos en Dios, y mi madre y mi padre nos criaron creyendo en Dios y respetando a Dios, no íbamos a ninguna iglesia, pero creíamos en Dios. Y nos enseñaron sobre Dios y nos enseñaron a amar y a respetar a las personas. Crecimos con el temor a Dios. Yo era de los que pensaba que si yo me portaba mal, Dios me estaba viendo así con los ojos bien abiertos, y entonces yo temblaba con solo de pensar que iba a hacer algo malo, no porque mi mamá o mi papá me vieran, sino porque Dios me había visto. Y una de las cosas que disfrutaba mucho ver era una imagen de un crucifijo de madera, bien talladito, bien lindo, que en este tiempo sería una reliquia, casi como una joya, ¿verdad? Una joya y valiosa de seguro. Pero cuando aceptamos a Cristo, eso se convirtió en un problema, porque no nos sentíamos bien. En casa no había paz, no había tranquilidad, y no entendíamos por qué. Pero de repente alguno de nosotros se le ocurrió, no recuerdo quién, ¿y por qué no nos deshacemos de esa imagen? Esa imagen era tan valiosa para nosotros porque era una herencia de nuestros abuelos. Los padres eran de las pocas cositas que mi papá pudo rescatar de sus papás. Mi padre perdió a sus padres cuando era un adolescente y se quedó en la calle prácticamente sin nada de nada. Y sus padres tenían muy buena posición económica, sin embargo él quedó en la calle. Así, esa fue la historia de mi padre. Pero una de las pequeñas cosas, de las pocas cosas que rescató, era un sillón que lo cuidaba tanto y lo retapizaba tantas veces. Cortaba los periódicos dominicales, las caricaturitas de los periódicos dominicales, forraba el asiento del sillón, le ponía plástico y ahí era el asiento del sillón, y nosotros nos sentábamos sobre Archie y sobre todas esas caricaturas bien felices. Era el sillón, era una cosa muy valiosa para nosotros, y ver esa imagen ahí colgada era recordar que alguna vez pude haber conocido a mis abuelos, y no los conocí, pero solo los conocí a través de una fotografía, y esa imagen que me decía que eso había pertenecido a ellos. Era valioso, para la familia era valioso. Sin embargo, hubo un día en que dijeron, a la basura.
Ni siquiera vamos a venderlo, ¿verdad? A la basura. A la basura. ¿Y dónde estaba? Por respeto lo habíamos bajado y lo habían metido en uno de los roperos que teníamos nosotros. Los roperos no eran muebles de madera, eran montones de ropa. Ese era un ropero. Era un montón de ropa pelmazado en un barril de cartón, ¿verdad? Así, un cuñete le decíamos nosotros, ¿no? Un barril así grande lleno de ropa. Decíamos, ¿dónde está la ropa? En el ropero. Y ya se sacar todo. Abajo de ahí del ropero estaba el crucifijo. Y entonces, como no lo veíamos, ya se nos había olvidado. Pero cuando empezamos a sentir la incomodidad, eso algo que no nos dejaba tranquilos, empezamos a pensar, ¿qué puede ser? Si nosotros estamos en armonía, estamos felices, todos los días que hay culto, vamos al culto, si todas las semanas habían vigilia, hacían tremendo el movimiento en ese tiempo. ¿Qué puede ser? Esa estatua que está ahí, esa imagen. Entonces abrimos el ropero, vaciamos un poco el ropero y encontramos ahí una imagen. ¿Y qué fue? A la basura. Y miren, increíblemente, la sensación esa incómoda dejó de existir. Pero no debe haber sido fácil para papá pensar en que esa herencia de su padre iba a ir a parar al basurero. No debe haber sido fácil para mamá pensar que esa cosa que papá había estimado tanto, que le recordaba a sus padres, aquella historia tan sufrida de él en su niñez, ahora iba a ser parte de la basura. No creo que haya sido fácil. Y cuando esta gente entró en una comunión tan especial con el Señor, restauró una reunión, una unión que antes tenían con Dios, restableció su relación con el Señor, ahora ellos estaban felices, estaban contentos, pero había algo que les incomodaba. ¿Y qué hicieron? Salieron, dice, por toda la ciudad, por toda la nación, y empezaron a destruir todas aquellas cosas que les habían apartado de Dios. ¿Hacemos nosotros eso? Hay tantas cosas que nos apartan de Dios, hay tantas cosas que nos alejan de Dios, que todavía quizás estamos acariciando algunas de ellas. Me refiero a costumbres, me refiero a gustos, me refiero a cosas que yo estoy acostumbrado a hacer y que me deleitan o me deleitaron, a recuerdos que tenía. Yo recuerdo a mi esposa cuando yo la conocí a ella como maestra recibía regalos de sus alumnitos, y uno de los regalos que le habían dado era una familia de elefantitos, ¿verdad? Bien lindos, una familia de elefantitos blancos y encadenaditos, ¿verdad? El elefantote papá, ahí con una cadena la elefanta mamá, y con una cadenita el elefantito el hijo. Ahí está. Pero ¿cuál es el trasfondo de esas imágenes? En el oriente, allá en la India, esas imágenes se usan para llamar la prosperidad. Entonces la gente tiene en sus casas la familia de elefantitos para llamar la prosperidad. Usted ve esas cositas que ponen en la puerta, cling, 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 cuando uno abre o cierra la puerta, cling, cling, cling. No, es que es para saber que alguien entró. No, hay naciones donde eso dice, suena y espántalo y echa fuera los malos espíritus. Y las tienen para eso, para que cuando alguien entra, los malos espíritus se queden afuera, porque ese ruidito los espanta, es misticismo. Hay muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados, y mi esposa, mire, con mucho dolor en su corazón, creo yo, cuando empezamos a meditar en eso, y dijimos, no, vamos a hacernos de eso. ¿Verdad que todavía teníamos aquí, todavía cuando vinimos a vivir aquí, traíamos un elefante tan lindo? Pero los elefantes son eso, son imágenes para llamar la prosperidad. Incluso usted alguna vez le regalan uno de esos gordos sentados que están así, ¿verdad? Y que dice, sóbele la panza para que le venga la bendición. Esos son misticismo, pero hay gente que a esto dice, no, a veces es un muñeco, no tiene nada que ver. Pues sí, no, a veces es una imagen, no tiene nada que ver, es una estatua, no, ni se mueve, ni habla, ni dice nada. Ahí está, si la quito, la pongo, no hace nada. Pero son instrumentos de idolatría, son instrumentos de adoración y de idolatría en otros lados. Entonces hay muchas cosas, hay muchas costumbres que nosotros tenemos que en vez de acercarnos a Dios nos apartan de Dios. Muchas amistades que en vez de acercarnos a Dios nos alejan de Dios. Muchas personas que en vez de aconsejarnos bien nos aconsejan mal. Y se destruyeron todo. Y no es tan difícil, aunque duele, debe haber dolido para algunos, pero cuando se restablece la relación con el Señor, dice, nosotros podemos deshacernos de todas aquellas cosas que nos mueven a ser idólatras.
que nos mueven a ser idólatras. Mire, yo conozco personas que no pueden dejar de salir a pasear los días domingos. Es como un ritual. No, el domingo es de descanso. Si hace el culto en la noche, sí, puedo ir porque yo primero voy con mi familia a pasear. Entonces cuando venga puedo ir al culto. Pero lo hace en la mañana no, porque ya me arruinó el día. Es un ritual. Y todas esas cosas, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Y eso le había pasado a ellos. En vez de adorar a Dios, estaban adorando a otros dioses y quizás ya ni les estorbaba, ya ni se fijaba. Pero ahora dice, al restablecer su relación, destruyeron todas las imágenes por toda la nación, por todo Judá, por todo Benjamín y por todo Efraín, por todo Manasés, dice, hasta acabarlo todo. Mire lo que hizo Ezequiel. Provocó que en el pueblo hubiese una relación tan grande y tan íntima que toda la nación destruyó los instrumentos de idolatría. Qué cosa más impresionante. Mi hermano, que usted sabe, yo siempre lo menciono porque mi hermano está en mi corazón, va a estar en mi corazón siempre. Su ejemplo, la obra que Dios hizo en ese muchacho, contribuyó mucho para que nuestras vidas cambiaran. Como nosotros lo conocíamos, no nos venían a contar, no fue un libro que leímos, fue un libro que veíamos todos los días y que leíamos todos los días en casa. Cuando nosotros descubrimos lo que Dios había hecho en ese muchacho, fue impresionante, fue impresionante. Muchos jóvenes yo veo y digo, wow, yo a veces testifico de algunos de ustedes y digo, es lo que Dios ha hecho en esta persona. Hombre, yo lo he visto, si yo los he conocido, y esa es una ventaja cuando usted conoce a la persona y después ve la obra que Dios ha hecho en ellos. Dios es maravilloso, pero tenemos que hacerlo, tenemos que restablecer nuestra relación con Dios de tal manera que derribemos todas aquellas cosas que nos alejan del Señor. Y eso, dice, es hacer lo correcto. Y cuando se trató de dar, Ezequiel dio el ejemplo. El versículo 3 del capítulo 31. Aquí es donde lloran los valientes, ¿no? Mire qué dice ahí. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. El rey no solo dijo, como es la costumbre, ¿verdad? Traigan. Algunos dicen en este tiempo, paguen los impuestos, páguenlos, pero evaden impuestos. Los reyes de este tiempo no pagan impuestos. Los gobernantes de este tiempo no quieren pagar impuestos. Y cuando le exigen pagar impuestos, o sea, las arreglan de alguna manera para pagar menos. El rey dijo, voy a dar de mi dinero, traigan los animales de mi casa, sacrifíquenlos. Traigan esto, traigan dinero de mi casa y pónganlo al servicio del templo. Traigan esto de su hacienda, de su propiedad, no de lo que el pueblo llevaba, de lo que era suyo, de eso contribuyó. Y entonces le dice al pueblo, cuando usted hace lo correcto, usted le puede decir a los demás que hagan lo correcto. Y entonces dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Pero diga, aquí es donde lloran los valientes. Porque entonces dice, ya salió el peine, ¿verdad? Ya nos van a hablar de dinero. Pero cuando usted hace lo correcto, usted puede decirle con libertad a los demás que lo hagan. Yo les he dicho más de una vez a usted. A mí no me tiembla la voz, ni me da vergüenza, ni me siento mal hablarle de los diezmos. ¿Sabe por qué? Porque yo diezmo. Yo doy mi diezmo todos los meses. Si usted quiere revisar el libro de los diezmos, ahí están la gente que diezman aquí en nuestra iglesia, en esa mesa, ahí están. Y yo diezmo. A mí me preguntan, mire, ¿cree que diezmar correcto? Sí, es correcto. Entonces me siento con libertad, con propiedad de decirle, diezme, mi hermano. ¿Por qué? Porque eso trae bendición a su vida. Eso trae, además es un mandamiento del Señor. No es algo que se lo inventó una persona. Que comenzó porque aquel agradecido con Dios le entregó los diezmos a este rey. Que comenzó porque el otro, si Dios me acompañare, me bendijere, me guardare, entonces apartaré los diezmos de todo lo que me dé para él. Comenzó de esa manera, pero Dios dijo una vez.
diezma. Tienes que apartar de todo lo que llegue a tu mano, tienes que apartar la 10ª parte. Ahora, eso en nuestra iglesia moderna es tomado como el cobro de una cuota por ser parte de una iglesia, como el estafar a la membresía, como el vivir de los creyentes. Porque la mayoría, quizás no la mayoría, pero muchos lo hacen de esa manera. Están esperando, ya cayeron los diezmos, pues sí, vamos al pollo campero. Ya diezmaron la gente y hasta van a la casa a pedirle. Mire, a mí me dijeron una vez, hermano, se me acercaron, iba a dar su diezmo. Sí, varón, es que fíjate que tenemos un problema. No, perdóneme. Primero le dije perdón al Señor porque ahí lo tenía guardado y se me había olvidado llevarlo. Perdóname, Señor, toma, hermano, aquí está. Pero el diezmar no ese es el propósito. El propósito de diezmar no es pagar un edificio, no es pagar unas sillas, no es pagar todo lo que genera una iglesia. No es ese el propósito, no es mantener a los pastores. El propósito del diezmo es cumplir la palabra de Dios. Y eso dice que le va a cargar bendición a su vida. Entonces el hombre dio el ejemplo, no solo dijo háganlo como muchos hacen, sino que dice él lo hizo y entonces después manda al pueblo que lo hagan. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel, dice, fíjese, cuando este edicto fue divulgado, cuando vieron que el rey lo hacía y cuando el rey pidió que lo hicieran, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismos en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Ahora imagínense cuánto tiempo habían dejado de hacerlo. ¿Cuánto tiempo habían dejado de hacerlo? Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo estoy ahorrando para mi boda, es que yo estoy ahorrando para mi vacación, es que estoy ahorrando para mi vejez, pudiera decir yo. Mire, yo ya me voy a jubilar y entonces en vez de dar los diezmos los voy a ahorrar para cuando yo me jubile, porque usted sabe que las pensiones de hoy pues no son tan agradables que digamos, ¿no? Y esa es una tentación que le puede venir a cualquiera. Pero dejo de cumplir el mandamiento del Señor por asegurarme supuestamente yo el futuro. No puede ser. Yo creo que dependemos de Dios todos, y las pensiones sean las más bajas o sean las más altas, no importa. Dios va a prosperar lo que mande a nuestra casa, a nuestra mano. Pero yo debo cumplir lo que dice el Señor que deba cumplir. Dice que aquella gente, cuando sintieron ellos, primero habían restablecido su relación con el Señor, después vieron en su líder el ejemplo de todo eso, y cuando el líder les dice háganlo, dice que amontonaron. Yo me imagino que aquellas bodegas que estaban en el templo no daban abasto para todo lo que el pueblo estaba llevando. El pueblo reacciona bien cuando son enseñados con el ejemplo. El pueblo reaccionó bien cuando había restablecido su relación con el Señor, cuando empezaron a hacer lo correcto. Y termino diciendo esto, versículo 11. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. O sea, pusieron a alguien que cuidara las vacas, las ovejas, todos los animales, el grano y todas las cosas que la gente llevaba a la casa del Señor. Eso quiere decir que debemos de cuidar la bendición que Dios nos manda a nosotros. Yo lo digo así, y lo digo tristemente, con tristeza, ¿cuántas veces botamos comida? Mire, donde yo almuerzo, muchas veces voy a almorzar ahí, llego y yo pido lo que me voy a comer. Yo no pido algo que no me voy a comer, yo pido la cantidad de lo que me voy a comer. Pero hay gente que pide de esto, de qué, tanto, y lo paga. Llegan a sentarse y estamos platicando y comiendo, y de repente dejan de comer tortilla y media en el plato, media porción de lo que pidieron de una cosa, otra media porción de la otra cosa, y total. Y yo digo, estará haciendo un stop en el comer, ¿verdad? Hasta ganas de pedírselo me dan a mí. Pero yo limpio el plato. A mí me enseñaron que yo el plato lo debo dejar limpio. No hago esto. Pero con la tortilla o con el pan, yo le quito todo lo que tiene el plato y prácticamente lo dejo limpio. Eso es lo que a mí me enseñaron, porque me enseñaron
que poco o mucho lo que ponen en mi plato es una bendición de Dios y yo no la debo desperdiciar. Yo no debo desperdiciarla. Pero ¿cuántas veces nosotros dejamos perder alimentos? ¿Cuántas veces nosotros dejamos perder alimentos que compramos? Compré la hamburguesa, pero no tengo hambre. La guardo en el refrigerador. 2 semanas después descubro que está una hamburguesa ahí haciéndome muecas. Pero ya no me la puedo comer. 2 semanas después eso ya creó bacterias que me pueden enfermar. Entonces, ¿qué hacemos? No, hay que botarlo. ¿Cuánto vale una hamburguesa? $3 por lo menos, ¿no? Por ahí. Ah, no, compramos esta comidita, hicimos frijolitos, no lo comimos todos, y entonces es que ya no quiero, ya no tengo hambre. ¿Verdad? Mi nieto a veces dice así, es que ya no tengo hambre. Al ratito, jugandito, deja el plato limpio. Pero ¿cuántas veces nosotros ya no tengo hambre y dejamos ahí? Y al final, para lavar los tratos, usted va al basurero y limpia toda la comida que queda. ¿Sabe cuánta gente en el mundo se muere de hambre por falta de alimento? Y no es que en el mundo no haya alimento, porque los Estados Unidos y los grandes productores de cereales, ¿saben lo que hacen? Para que no baje el precio del cereal por una sobre oferta, ellos van, llenan los contenedores en los barcos, se van al océano Atlántico entre Canadá e Inglaterra y abren los graneros de los barcos, de los contenedores, y los depositan en el mar. Toneladas y toneladas de granos que pudieran llevarlos al África, que pudieran llevarlos a la India, que pudieran llevarlos a los países donde la gente se está muriendo de hambre, pero no, lo botan. Y muchas veces nosotros hacemos así, botamos la bendición que Dios nos da, la desperdiciamos. Así que cuando compre tomates, use los tomates, cuide los tomates, cuide las cebollas, cuide las tortillas, cuide los frijoles, cuide la bendición que Dios envía a su casa, no la desperdicie, cuídela. Este hombre pudo decir, ay, tenemos tanta, ¿verdad? Pero no cabe, entonces se va a desperdiciar. Mejor cuando venga la bendición, si no nos cabe, compartámosla. Compartámosla. No seamos acaparadores. ¿Verdad? Si Dios le da tanta bendición que no le cabe, compártala. Compártala. Usted no sabe si la otra persona, la sonrisa es una sonrisa de hambre o es una sonrisa de felicidad. Usted le puede compartir algo y Dios lo va a bendecir por eso. Entonces, hay que cuidar la bendición del Señor. Y eso es hacer lo correcto. Porque eso es que yo, Señor, gracias por lo que me has dado. Pero Señor, gracias por lo que me das, pero ya no quiero. Si yo le invito a comer a usted y usted dice, sí, gracias por invitarme, sí. No, pero lo que me dio no me gusta. Perdóneme, hermano, ¿y por qué no come? Es que lo que me invitó no me gusta. ¿Usted cree que lo voy a volver a invitar? Así que cuando yo lo invite, aunque no le guste, coma. Pero se sentirá feo, se va a sentir feo. Usted me invita a comer a su casa y yo solo toco la comida y la dejo ahí. Usted va a decir, qué desagradecido, ¿verdad? Hay que cuidar las cosas que Dios nos da. Cuando hacemos lo correcto, otros se entusiasman y quieren imitarnos. Hacer lo correcto hace que la bendición de Dios no encuentre estorbo para llegar a usted. Mire el versículo 23, y con este sí, dicen que cuando uno dice, ya termino, nunca termino. Pero este sí, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Ezequías dio, Ezequías santificó, Ezequías abrió el templo, restauró la casa de Dios, llamó a la santidad, dio de su bolsa para las cosas de la casa del Señor, y eso dice, lo hizo muy grande, lo engrandeció delante de todas las naciones. Hacer lo correcto hace que no tenga que esconderme de Dios. Cuando hacemos algo malo siempre andamos escondiéndonos que no nos vea la gente, pero cuando hacemos lo correcto no tenemos ningún problema que la gente nos encuentre. Hacer lo correcto es lo que usted y yo podemos hacer y debemos hacer cada día de nuestra vida. ¿Quiere usted parecerse a Dios? No quiero parecerme porque Dios es muy santo y yo no soy. No, debemos parecernos a Dios. Somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza. Y quizá nos va a costar, pero debemos de caminar en rectitud, debemos de buscar la santidad, debemos de hacer lo correcto, encaminarnos a hacer lo bueno. Dios, yo bendigo, Señor Jesús, a mis hermanos.
que esta mañana han compartido conmigo esta palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Dios, así como has hablado en mi vida, clamo para que esta palabra pueda quedar en el corazón de tus hijos, Señor, y poder dar un fruto bueno para ellos. Ministralo, bendícelo, Dios eterno, cada día de su vida. Manda bendición a sus vidas y que ellos puedan administrarla y que puedan buscar cada día la santidad, Señor. Que puedan buscar aquellas cosas que los alejan de ti y deshacerse de ellas. Y cada día nosotros buscar, Señor, que sea un propósito para este año, empezar a deshacernos de todas aquellas cosas que nos alejan de ti, comenzar a hacer aquellas cosas que hemos dejado de hacer en obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos, pero primero tenemos que hacer lo correcto, Dios, encaminarnos en rectitud, ser personas agradables delante de tus ojos. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Propósito para el año 2020, hacer lo correcto. Hagamos lo correcto. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones para todos.